Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy nos acompañan dos educadoras de larga data, responsables de importantes iniciativas nacionales e investigaciones nacionales e internacionales en el sector educativo. Vamos a darle la bienvenida a las doctoras Jacqueline Malagón y Miriam Díaz. Bienvenidas ambas. Buenos días. Encantadas. Buenos días. Gusto. Bueno, el tema que hoy vamos a abordar es el tema de la ética. Primero, ¿cómo debe ser enfocada la ética en las escuelas a los niveles preuniversitario, superior y formación técnico-profesional, que es muy importante? Y segundo, la ética en los lugares de trabajo, yo diría en la cotidianidad, o sea, en nuestra vida social y económica. Y tercero, que es muy importante y está muy en boga, en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Y vamos a enfocarnos en el llamado urgente, en el llamado de atención que se ha hecho de hacer una pausa de 6 meses en el desarrollo de nuevos pasos en la inteligencia artificial y sus aplicaciones, como es el caso del controversial ChatGPT-4. Bueno, vimos que Elon Musk y más de 1,000 científicos han pedido que se pare su uso durante 6 meses. Iniciemos primero con la ética en la escuela, que es un tema que ya iniciamos en algún programa anterior y creemos que es sumamente importante para la formación de un buen ciudadano, para la sociedad y para él mismo, para la formación integral del individuo. Doña Jacqueline, doña Miriam, bienvenidas a este programa y creo que el tema que nos ocupa hoy es muy importante. Me gustaría iniciar con Miriam Díaz como especialista en el área de la ética en la escuela. Miriam, en estos 3 segmentos de lo que es el sector educativo, ¿cómo enfocar la parte ética relegada en los últimos años a una clase que yo en algún otro programa decía que muchas veces servía como de recreo? Bueno, muchísimas gracias. Fíjate, he estado revisando recientemente la parte del currículo que se refiere a la formación cívica, ciudadana, también está incluida ahí la religiosa. Entonces, esa es la parte que contiene una cantidad determinada de pautas e incluso contiene unos resultados esperados del aprendizaje. Y está desde el primer ciclo de educación primaria, el segundo ciclo de educación primaria y luego en secundaria también. Y bueno, de verdad que es tan ambiciosa todo lo que ahí se plantea, que ahí no se queda un solo valor ético, moral o ciudadano que no sea contenido, incluso desde el primer ciclo de educación primaria, que es hasta el 4º grado. Es decir, a mi modo de ver, al tratar de abarcarlo todo al mismo tiempo, resulta que no se puede llevar a la práctica, que luego eso llega a la escuela completamente disminuido. Pero todavía, ahora estoy revisando los materiales que se utilizan en las escuelas. Todavía no tengo todo el detalle sobre lo mismo, porque esto es una investigación que yo estoy comenzando apenas. Sin embargo, estoy tratando el tema de la ética en la educación desde hace años. Pienso que hay 2 dimensiones que deben tratarse. Una es la dimensión de la formación, de los jóvenes, de los niños y jóvenes general, que incluye la parte ética, la parte ciudadana y en este caso incluye la parte religiosa, aunque personalmente no estoy de acuerdo en que todo eso se mezcle. Sin embargo, bueno, eso es lo que hay, aceptémoslo. Entonces, esa parte se refiere ya a una formación de largo plazo, que desde niños se le puede inculcar a los niños, y nosotros lo hemos visto en niños de la familia o de personas allegadas, que ellos son, algunos ahora que están tan empoderados, lo que le están diciendo a los padres: párate en el semáforo, violaste la luz, y dándole una serie de pautas no tires basura porque en la están calle, recibiendo sí, en algún momento en las escuelas. Pero esos son niños casi siempre que están en escuela privada o en escuelas públicas que hacen ese papel, que no es el caso de la mayoría, que no tienen esa fuerza
para influir en los niños. La otra parte que yo considero que es importante y necesaria es un código de ética en las escuelas. El código de ética, sé que ahora mismo se está trabajando. Hay una comisión. Se anunció. Una comisión que está, se supone que le dieron un plazo. Me imagino que se están tomando más porque yo vi que el plazo que le dieron, eso no corresponde a un plazo razonable. Porque lo primero que hay que hacer con un código de ética, bueno, primero los anuncios incluían solo el comportamiento de los maestros. Eso tiene que incluir todos los actores de un sistema. No, tú no puedes establecer un código de ética que solamente cubra a una parte de los actores. Desde el señor que está en la puerta o el vigilante hasta el último niño de una escuela estarían incluidos en ese código de ética, cada uno dentro de su rol y de su responsabilidad, de su nivel de Entonces, responsabilidad. ¿solo están incluidos los maestros hasta bueno, ahora? eso fue lo que me pareció que vi en el periódico, porque todavía no hemos visto los resultados. Claro. Pero vamos a suponer que esa comisión probablemente ya ha ido encaminando, porque ahí hay personas que conocen muy bien de esto y han ido encaminando las cosas para que sea de verdad un verdadero código de ética que ha sorprendido al país que no existiera en las escuelas, ¿verdad? Y eso es absolutamente necesario que exista. Eso no suplanta a la formación de los niños en ética, en moral, en ciudadanía. O sea, el código es simplemente... No, el código debe ser algo... Es una norma. Algo simple, en primer lugar. No creo en los códigos complicados. He trabajado en muchos códigos de ética que me ha tocado en instituciones en las que yo trabajo. Son comportamientos establecidos. Y recomiendo que se haga algo muy ajustado a la institución en sí, a lo que las personas de ahí consideran importante. Y por lo tanto debe ser el resultado de una consulta, pero una consulta que es al mismo tiempo una previa capacitación. Es decir, yo pienso que quizá el ministro dijo, no, pero se necesita rápido. Pero lo que se necesita rápido es comenzar el proceso. Si en ese proceso se hacen reuniones con maestros, con directores, con alumnos, hay que escuchar la voz de ellos. Ya en ese momento ya tú estás trabajando con la ética, porque tú lo estás escuchando lo que ellos consideran que son conductas adecuadas o conductas inadecuadas en sus relaciones. Y tú mencionaste que debe estar vinculado a parte de lo que ellos son, o sea que cada centro debe tener sus variantes. No, bueno, eso no puede ser. En realidad no debe ser tan diferente así, sino quiero decir lo que ellos son los roles de cada actor. Es decir, el rol del director, el rol de los maestros, el rol de los alumnos, el rol de los empleados administrativos. De los actores del centro. Pero no, debe ser igual para todo el mundo. Si lo dejan a que ellos hagan por aquí y por allí, se va a desvirtuar. Se va a producir mucho inconsistencia. Y en realidad ellos todos pertenecen a una sociedad y a un estado de desarrollo de la República Dominicana que debe ser unificado. Ahora bien, Miriam, ¿cómo abordar la ética desde el punto de vista, por ejemplo, de una escuela primaria, de una escuela secundaria, de una escuela técnica? De hecho, yo he conversado con profesores universitarios y ellos dicen que es el momento básico donde poder trabajar la ética, porque ya los muchachos entienden, pero yo particularmente creo que cuando viene desde la primaria es mucho más fácil que el joven llegue ya a un nivel universitario con valores definidos. ¿Cuáles esos estudios que han arrojado al respecto? Mira, los valores son los mismos que se pueden trabajar en primaria, en secundaria y en universitaria. Lo que va a variar es la complejidad del conocimiento que se tenga. Es decir, a un niño de pequeño, tú no le tienes que explicar de dónde nació la ética, de dónde viene y un montón de filosofías. A un niño pequeño existen los mecanismos para irlo convenciendo a ellos y sobre todo en la práctica en la escuela. Si no se practica en la escuela la ética, difícilmente ese niño va a respetar eso. Ellos respetan cuando ellos ven que la escuela lo pone en práctica,
Por ejemplo, el sentido de solidaridad, el sentido de respetar a los demás. Tú Si la hablaste en escuela otro no lo programa. practica a su interior, Pero el niño lo que no pasa es aprende. que yo creo que la práctica a la que tú aludes, que creo que es importantísima o determinante, tiene que ser modelada por el maestro, principalmente por el maestro, Sí. porque el contacto de mayor tiempo que tiene el niño en la escuela es con su maestro. Ahora, como tú dices, el código tiene que ser generalizado y abarcar la conducta, la norma que debe privar en la conducta de todos y cada uno de los actores. Claro. Pero recordando, en el caso del docente, es mi parecer, Miriam, que ese docente tiene que modelar los valores que queremos que los niños Claro, hagan suyos. así es. Porque si el maestro Y no los practicarlo. el niño, es que el modelaje implica practicarlo. Sí, exactamente. Y el niño cuando lo ve puede empoderarse de ese modelo, porque para muchos niños, cuando los maestros son todo lo buenos que quisiéramos que todos fueran, son paradigmas. Claro. Los maestros resultan ser un paradigma en la vida de los Inspiradores. niños. Quieren ser como el maestro. Todavía uno encuentra, y hablo de personas de mi generación, tengo 82 años, de mi generación, que nos reunimos y dice, no, que la profesora Amelia de matemáticas en el año 1954, y la recordamos y decimos, wow, lo que doña La Amelia nos inspiración enseñó. que A nosotros transmite el maestro es a nosotros se fundamental. nos olvidaron la fórmula matemática, algebraica, trigonométrica, pero no se nos ha olvidado lo que fue doña Amelia Así en la es. vida de nosotros. A eso es que nos tenemos que referir. Eso es lo que queremos. Entonces, usted, creo que también hicimos alusión en otro programa justamente a cómo practicar esto en las aulas, que Miriam y Jacqueline lo han mencionado de nuevo. Pero este tipo de prácticas deben estar establecidas por el código, por el colegio, por el nivel. ¿Cómo se haría esto? Ya te digo, o sea, si la educación pública debe establecer un código de ética del manejo, porque yo sé que muchos colegios privados lo tienen, no quizá todos, Son pero muchos individualizados. colegios sí lo tienen para ellos. Y como es una institución privada, puede hacer su propio código. Claro que el ministerio lo puede cuestionar en algún momento, pero no tiene que hacerle su código. Pero en las escuelas públicas parecería ser que no hay tal código de ética, y ya eso es un déficit pero muy urgente que se llene. No de un día para otro, porque yo creo en un código de ética construido, como dije, por los mismos actores, con una dirección. No es que usted va a poner ahí lo que usted quiera, pero sí que los actores ya vayan asimilando por qué pusimos eso ahí. Porque aquí es un problema, por ejemplo, el bullying. Y aquí quiero señalar una experiencia muy brevemente, no me voy a extender en eso, que reciente, con la muchacha que trabaja en mi casa y su niña. Yo le he pedido a ella, desde una vez que ella la ha llevado varias veces a mi casa, no siempre, porque ella está en la escuela, pero a veces mi muchacha va los sábados y la lleva. Entonces le he dicho, tráemela, la puse a leer y me di cuenta que la niña está 9 años en 4º curso y que la niña no sabe leer. No sabe leer. Eso es lo generalizado. Literalmente. O sea, ella cada palabra se tiene que parar. La casa de... Pero o sea, lo peor es que no sabe lo que está leyendo. el Eso, que no lo segundo, entiende. es que no, a eso iba. Ella no sabe leer corrido, pero Y por ende tampoco no lo entiende. la gran mayoría de las cosas que dice ahí. Entonces yo le he ido comprando libros infantiles. He comenzado con libritos de cuentos de lo que uso para la otra nieta mía que tiene 4 años, que son sencillitos, para que ella con esos libritos sencillitos vaya mejorando su lectura. Pero ¿a dónde quiero ir? Esa niña, la última vez que la vi fue el sábado pasado. Y entonces la puse a leer en un libro que le había regalado que se llama Los derechos de los niños. Oye, me encontré ese libro ahí en la librería y dije, mira qué interesante, déjame llevárselo. Y es para su edad, más o menos ya un niño que sepa leer, pero que esté así. Y la muchachita terminó diciéndome, para no hacer la historia larga, que a ella le hacen bullying.
a ella le jalan los cabellos, ella usa los moños que la mamá le hace y cosas y le agarran por los moños. Le dan golpes. Y le dicen que ella es huérfana. Le pregunté por qué dicen que es huérfana, porque su mamá, que trabaja en casa de familia todos los días de la semana, en mi casa trabaja un día y en otra casa otro, no está presente en la escuela cada rato. A veces ella tiene que ir a una reunión. En resumen, cuando le pregunto, ¿y la maestra qué dice cuando te dan, me dice que ella no hace nada? Y digo, pero nadie ha hecho nada cuando a ti te han dado y cosas. Y entonces me dijo la directora a veces, pero la maestra no hace nada. Entonces, ¿tú te imaginas el drama que vive esa niña? La niña se ve asustada, ella se ve tímida. Para yo sacarle eso fue haciéndole muchas preguntas porque me di cuenta de que ella estaba en la escuela incómoda. Le pregunté que si le gustaba su escuela y me dijo que no. Cuando le digo, ¿y por qué no te gusta? Entonces comenzó, porque me tratan mal y me humillan. Esa fue palabra que ella utilizó, me humillan. Pero en resumen, ¿qué pasa? Si esa maestra ve que esas cosas pasan, debería intervenir, pero ella dice que la maestra se queda igualita, que aunque ella le jalen los cabellos en el mismo. Le dije, ¿lo hacen en recreo o lo hacen en el aula? Me dijo, donde quiera, en el aula y en el recreo. Entonces, la escuela tiene que ir solucionando los problemas más urgentes. O sea, tú no puedes incluir como prioritario y en cierto nivel cosas que quizás después van a pasar, que son más sofisticadas, violaciones a la ética. Comencemos con lo más simple, que es la justicia, que es el buen trato, que es el respeto por los demás, ¿verdad? Y entonces yo me reí yo misma porque yo me he puesto a darle clase a ella de cómo actuar. Y le digo, mira, ¿qué dice tu libro ahí? Dice, el derecho número 1 de todos los niños tienen un derecho a que se les respete. Entonces, cuando alguien venga a hacerte algo, tú le vas a decir, alto, un momentito. Mira, yo tengo derecho como niña a ser respetada y tú me estás faltando al respeto. Así que yo te voy a pedir que por favor me respete. Y lo hace se queda la niña. mirándome. No sé, eso lo acabo yo de aconsejar. La muchachita se queda mirándome y yo le digo, pero eso es una buena técnica porque tú vas a llevar un elemento a la escuela que no existe, que es el respeto. Y lo traigo a colación porque el respeto es uno de los valores que se enseñan. Y hay otra consecuencia de esto. No, yo siempre digo que el maestro que va a tener éxito con el niño, en este caso los niños que sufren el bullying, que sufren el acoso de cualquier tipo, es el maestro que debe abrir los brazos y darle afecto al niño. Ahí empieza el respeto al niño, mostrándole el afecto que debe tener un maestro. Además, para que tenga la confianza de decirle su problema. Es que el maestro tiene en sus manos la formación de ese niño, lo que ese niño va a hacer en el futuro. ¿Tú sabes lo que esa niña me dijo a mí que le decía a su maestra cuando ella se quejaba y le identificaba? Le dice, y yo le dije, pero ¿y por qué tú no le respondes? El que te da, ¿por qué tú no le das? Porque yo, francamente hablando, yo siempre he dicho, en el mismo momento. Tú estás como la Biblia, ¿eh? No, una técnica que yo le digo, no lo guardes para después, porque si ya lo guardas para después, ya hay venganza y se ve. Si te dieron en el mismo momento, tú respondes. Entonces me dijo que la maestra le dijo a ella que la iban a expulsar de la escuela si ella peleaba con alguien. Entonces ella tiene el temor, y por su mamá, de que la expulsen de la escuela y entonces ella se deja dar. Averígame el nombre de la escuela, por favor, Miriam. Yo la sé, pero no te lo, no te lo voy a decir dice fuera de cámara. Porque no quiero pero ese es un tema. Hacer generalizar una cosa que es un caso. Ese es un tema sumamente serio. Y es de las responsabilidades que tenemos que ver cómo podemos inculcarlas en los maestros. El maestro de educación, el maestro que siente lo que tiene entre manos cuando está en un aula enseñándole a un niño y empieza abrazándolo, es un maestro que ese niño nunca lo olvidará. Ese maestro se convierte en un ideal para ese niño y eso es lo que debían hacer todos los maestros
de nuestro país en las aulas. Yo creo que es una característica que tiene principalmente los maestros de primaria, que tienen que tener esos maestros. Y un punto muy importante. Sí, ahí es donde más se debe desarrollar. Claro, un punto muy secundaria importante lo en este necesitan caso. menos, pero... Menos. No es que no lo necesitan, pero lo necesitan menos. Y uno ya... de los puntos muy importantes de lo que ha señalado la doctora Miriam Díaz es que ese niño que está rezagado en su aprendizaje es blanco de bullying todo el tiempo. Entonces ya eso se va a reflejar en toda su vida futura y el niño le va a tener miedo a aprender, va a tener una actitud hostil, una actitud en represalia, de manera que esas lagunas escolares son sumamente negativas a lo que es la personalidad del niño en el futuro. Y algo que también debemos tocar en el segmento próximo es, señores, hay pequeños problemas y hay grandes problemas, pero las escuelas están llenas, esas escuelas de barrios muy fuertes, del interior. Me acuerdo que una vez que yo estuve trabajando con muchachos y muchachas con Don Bosco en las escuelas de Barahona, señores, cuando se hacen redadas, se encuentran cuchillos de todo tipo entre esos muchachos y se encuentra droga, de manera que eso es parte también de la ética en un colegio y hay que trabajar con esto y esto debe estar en el código de ética. Vamos a ver hasta dónde esto pudiese solucionar problemas tan graves como estos. Nos vamos a la pausa y regresamos enseguida. Nos acompañan las doctoras Jacqueline Malagón y Miriam Díaz. Hablamos sobre la importancia de la ética en el alumno, en la cotidianidad, en la tecnología. Y yo decía en el segmento anterior la importancia de casos extremos que tenemos en los colegios, que muchas veces solo nos limitamos, quizás hasta por no ver esos casos tan extremos, donde la verdad es que se juega una pelota muy caliente, amigos, desde armas blancas hasta droga dentro de las escuelas. Y esto tiene que abarcarse dentro del código de ética. Miriam, en la cotidianidad, en el tránsito, en nuestra vida social, política, en nuestra vida económica, ¿qué está pasando con la ética? Donde hemos visto casos donde ha habido hasta muertes por falta de un código ético. Bueno, ya nosotros sabemos que el país está atravesando por momentos de dificultad en este campo de la ética, lo cual se nota en varios de los problemas que afectan a nuestro país, como son la delincuencia, bastante generalizada, bastante común. La muchacha que mencioné ahorita la ha sido en el último mes asaltada 2 veces, la pobrecita. Y cada vez que la asaltan le llevan mínimo el teléfono y cualquier dinerito que ande con él y hasta los documentos. Entonces, esas situaciones que se están dando en el país reflejan que el país se descuidó por mucho tiempo con la formación ética. Ahora estamos hablando de reiniciar la formación ética, o sea, aunque está puesta en el currículo desde el 2016, porque estuvo fuera del currículo, se dejó un poco en objetivos generales, pero no había ni actividades muy específicas, ni tampoco había resultados específicos esperados en currículos anteriores. Pero aunque sea puesto, hay una problemática que dificulta los resultados por ahora, y es la formación de los mismos docentes. Yo hice un estudio sobre el tema de la ética que salió publicado en el 2009, 2010, e incluí incluso la ética a nivel de la educación superior. Y estuve mirando en ese momento, cosa que yo creo que no ha cambiado mucho, pero puede ser que en algún lugar sí, que la ética, primero, ni siquiera aparece en todas las carreras universitarias como materia. Y segundo, que donde aparece, ocurre lo mismo que ocurría en las escuelas, que es una materia más, con poco crédito, 2 créditos. Yo creo que por eso ha desaparecido. Y que la dan una persona buena gente ahí que le predica a los muchachos, a los jóvenes sobre la ética, le habla de cuándo surgió de la ética en el tiempo de Platón, Aristóteles, de dónde vienen los términos, bla, 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 bla. Pero nada de practicidad. en términos de utilidad. en términos de
de preocupación de las autoridades y de presencia cotidiana, usando esa palabra que ustedes han usado, en las universidades no siempre está presente. No podemos generalizar en todo, porque hay universidades que sí, yo sé, porque mis hijos estudiaron en universidades donde bastante se respetaba la ética, pero otras no. No es una preocupación del día a día. Y de hecho, hay muchos, pero muchos casos que se dan en las universidades más masivas, sobre todo, de abuso de profesores hacia estudiantes, ¿verdad? Estamos en un momento que es muy oportuno lo que tú dices, Miriam. Ustedes saben que estamos revisando las 3 leyes vigentes. Sí. La más vieja es la del Infotep, la 1680, que data del año 1980, cuando empieza el Infotep. Después tenemos sigue la 6697, que fue la de Educación, del Ministerio de Educación. En ambas yo tuve que ver, trabajé ambas. Y esta fue el año 97 que se promulgó. Y de último tenemos la del 2001, de la 13901 de Educación Superior. Las 3 se están revisando. Estamos en el momento de fortalecer temas como lo que tú estás diciendo, Miriam. Sí. Y estamos trabajándolo. Sí. Tenemos algunos, no sé qué palabra usar, porque no quiero usar una palabra fuerte, quizá contradicciones, no voy a decir que son conflictos, de posiciones diferentes que tenemos en las comisiones donde estamos trabajando, sobre todo la 6697. Yo estoy un poquito preocupada por algunas propuestas que se han hecho y cómo las tiene que manejar Radamés Mejía, que es el coordinador de la comisión. Pero es el momento de tomar en cuenta postulados como lo que ustedes están hablando. Pero hay otro tema que también es de actualidad, y no se rían, por favor, de esto, porque tú mencionaste que lo íbamos a hablar, que es el tema de la ética en la tecnología. Sí. Pero estamos hablando de una tecnología que se ha desarrollado de una manera voluptuosa, que ha salido de momento, el tema de la inteligencia artificial. Sí. Unos le temen, otros tienen esperanza con ella. Unos le temen y otros la aman. Y otros la aman. Sí. El mundo se ha dividido en dos bandos. Asia no se ha pronunciado. Fíjense que todo lo que tenemos de la inteligencia artificial y del chat GPT está dentro del continente de América y dentro del continente de Europa. Todo lo que se ha hablado. Todo lo que se ha hablado, todo o sea, lo que se ha escrito hasta ahora. Sí, todo esto de pausar. Para mí, una de las cosas que se ha dicho con mayor propiedad es el libro de Henry Kissinger con un profesor de Harvard y un profesor de MIT. Es un libro que advierte lo que puede ser y no debe ser la inteligencia artificial. Pero después que leí la reseña del libro, no el libro, leí la reseña bastante extensa del libro, ayer recibimos la noticia, temprano en la mañana, a mí me lo mandó Juan Tomás Tavares, y resulta que en Bélgica ayer se suicidó un muchacho y la causa del suicidio fue un pleito, esa es la palabra más correcta, un pleito que tuvo con el chat de la inteligencia artificial, con quien él llevaba 2 semanas hablando sobre el tema del cambio climático. Es confundir la razón y la realidad. O sea, se confunde un poco entre algo que es virtual, que no necesariamente está manejado por seres humanos, que es lo más peligroso. Yo soy una abanderada de la tecnología, pero hay peligro, indudablemente hay peligro. La primera señal de peligro, después que Italia prohibió su uso, la palabra no es prohibió, es lo bloqueó. Durante un tiempo. Hasta nuevo aviso, el uso del chat GPT. Me imagino que deben tener las cuestiones tecnológicas para poder bloquearlo. Pero después de eso, pues eso fue el viernes o el sábado, ayer domingo fue el tema del suicidio de este muchacho. La esposa dice que estaba perturbado porque el chat no le correspondía con lo que él quería que le correspondiera. El tema era el cambio climático. Óiganme qué tema. Que es otro tema que la verdad es que incita a una serie de cuestionamientos y una serie de temores y a una serie de esperanzas, que la esperanza cada vez yo la veo medio vanas, como dice la gente del campo. ¿Por qué? Porque no creo que el mundo está teniendo la conciencia que demanda
el peligro que enfrentamos como humanidad frente al cambio climático. Entonces tenemos dos peligros en este momento. Uno de la naturaleza, que es la mano del hombre que ha hecho el daño en la naturaleza, y de ahí viene el tema ambiental y el cambio climático, que es su consecuencia. Y tenemos el otro miedo, el miedo, temor o lo que estamos enfrentando en el área tecnológica, que es qué va a pasar con la inteligencia artificial y con el chat GPT. Esta mañana, antes de yo venir al programa, yo busqué el chat GPT 4 y le pregunté que cuál iba a ser la temperatura, el weather, el tiempo, la temperatura. El tiempo, la temperatura. En esta semana en Carolina del Norte, la semana siguiente en Madrid, la otra semana en París, porque me voy de viaje mañana y yo quería saber, me dio los grados día por día y me dijo qué día y a qué hora iba a haber un poco de lluvia. Increíble. Pero qué maravilla eso. Sí. No, pero esa es la parte buena. Esa es la parte buena. Yo estaba feliz esta mañana, tomé nota y por supuesto lo grabé, porque se va la respuesta, dura tantas horas y después se va. Entonces yo lo que hago es, tú tienes la posibilidad de darle un clic con el dedo, lo grabas y lo pones o en un chat tuyo o lo pones en un Yo creo correo. que esto tiene una parte maravillosa, como toda la época que vivimos. La verdad es que es increíble. Y por eso es que lo hemos traído a colación, porque la ética en esta parte es muy importante. Pero esta tecnología, este chat GPT, tiene consecuencias en muchos ámbitos de la seguridad, de los gobiernos, de la política. E indudablemente puede ser manejado. Exacto, de lo militar. Nos vamos a ir a la pausa y volvemos con este tema del que vamos a hablar por muchos días, por no decir años, porque esto va tan rápido que ya será, bueno, vamos a ver cuál será el periodo que vamos a escoger. Volvemos de inmediato. Bueno, amigos, este segmento lo vamos a dedicar a la ética en la tecnología, hablando del chat GPT, que está tan en boga, es uno de los temas top, ¿verdad? Y de que Elon Musk y algunos líderes del sector de la tecnología han pedido una pausa para hacer todo un protocolo, un código de ética, ¿verdad? Que vamos a decir, medie entre qué puede hacerse, las responsabilidades y demás. Hemos hablado de que esto tiene repercusiones en todos los sectores de la vida cotidiana y no cotidiana de la humanidad. Y hay preocupación, hay alegría también, porque la verdad es que, como decía doña Jacqueline Malagón, poderle preguntar a un artefacto en la temperatura en varios puntos del planeta y que te la diga con exactitud es interesante. Pero también necesitamos un código de ética. Miriam, ¿cuál es tu posición? Bueno, yo pienso que cada uno de los avances que se van produciendo en la humanidad van a necesitar regulaciones, porque si nosotros hemos creado una sociedad y la sociedad sin regulación es un caos. Realmente no se puede sostener que en tal cosa no se pueden establecer regulaciones. Desde los tiempos en que se terminó el caos inicial, que se fueron formando primero pequeños grupos, nómadas o sedentarios o lo que fuera, ya esos grupos establecían ciertas regulaciones para mantenerse unidos y que además las cosas beneficiaran a la gente más que perjudicarla. Entonces, partiendo de eso, esas regulaciones se van a establecer. Ahora bien, francamente, mi idea sobre la sociedad y mis pocos estudios sobre sociología y filosofía me dicen que en realidad la problemática no es el aparato, la problemática está en las personas, en que los seres humanos, por efecto del exceso de cosas materiales que tienen disponibles, de disponibilidad de cosas materiales, descuiden la formación interior, el fortalecimiento de su ser interior y la creación de conciencia. La conciencia de que los seres humanos tenemos el poder de manejar esos aparatos y esos aparatos son creados por seres humanos. Esos seres humanos que los crean saben incluso cómo establecer los mecanismos para manipular a los demás seres humanos. Cada uno de nosotros, cuando agarramos uno de estos aparatos,
debemos entender que tenemos una responsabilidad con nosotros mismos, con nuestros familiares, con nuestros hijos y con nuestra sociedad. La responsabilidad número 1 es no permitir que sea el aparato quien te domine a ti, sino que tú eres quien tiene que darle el uso necesario, de acuerdo con unos códigos no solo éticos, pero también con unos códigos de existencia. Por ejemplo, como una persona no puede ser una persona con un nivel de conciencia adecuado cuando no dedica tiempo a las cosas importantes de la vida, sino que todos sus 24 horas o 18 de las 24 se le van a estar conectados de un aparato. Porque mientras eso pasa, sus hijos probablemente no se está dando cuenta que llegó con un golpe o que llegó tal o que está medio triste o que se durmió a una hora que no es adecuada y no puede preguntar qué pasa con ese niño porque está entretenido con un aparato. O sea, no puede darse cuenta ni de su pareja, no puede disfrutar un momento sin estar pegado del celular, no se puede sentar a la mesa sin que el celular esté ahí sonando, no puede hacer nada sin eso. Entonces, el aparato no termina teniendo la culpa, el aparato es una maravilla. Yo me maravillo cada vez que yo tengo un celular porque en una época tú andabas de que ¿dónde hay un teléfono? Y a veces pasaba kilómetros y no encontraba un teléfono, tú sabes. Y ahora tú lo tienes a mano. ¿Dónde está tal dirección? Me lleva directo. Es decir, miles de cosas que nos facilitan. Sí, pero no sustituyen el disfrute de la vida, el disfrute de nuestros hijos, mirar la naturaleza, el salir de campo, todas las cosas que han formado la especie humana. Miren, estoy totalmente de acuerdo, pero desafortunadamente lo que se ha creado desde la inteligencia artificial es un monstruo con el que no tenemos control. Bueno, tendremos que tenerlo. La humanidad, cuando hablo de la humanidad me hablo de la generalidad del género humano. Esa humanidad a la que me refiero no va a poder comprender el mensaje que te llegue a través de cualquier aplicación de la inteligencia artificial. Bueno, precisamente por eso se ha pedido la pausa. Como el chico, el muchacho que se suicidó ayer porque se incomodó con el diálogo que tenía con la inteligencia artificial. El muchacho tenía problemas. Por eso se ha pedido la pausa. La que tiene el problema. Ahora bien, él se perturbó. Pero el problema era él. Estamos de acuerdo, pero es que la máquina puede perturbar a cualquiera. Bueno, no solamente una máquina, tú te encuentras en otras cosas de la vida, Miriam, en que tú estás totalmente bien y algo viene y te perturba. Pero hay una cosa que se llama resiliencia, que tiene que cultivarlo en los niños desde pequeños. La resiliencia es la capacidad que tú tienes para enfrentar las si en la escuela no estamos enseñando a leer bien, ¿cómo tú crees que vamos a esperar que se cree una conciencia resiliente en los niños que van a la escuela? Pero ¿cómo tú crees que se va a prohibir las máquinas? No se van a prohibir. Pues mira, van a estar ahí. Van a estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que queda? Trabajar con la gente. Es la gente la que tiene que cambiar. Miriam, están regulando y en muchos sitios lo están prohibiendo. Están prohibiendo el uso del chat GPT. Porque es que el chat GPT, sí, por un tiempo hasta que se sepa qué es lo que se va, hasta dónde puede ser bueno o hasta dónde puede ser malo. En eso estamos de acuerdo. Pero fíjate que el New York Times dijo, y esto lo dije en un programa de televisión, aquí o en otros, lo he dicho varias veces, que el New York Times dijo que el uso del chat GPT en el aula crea una cultura de fraude y una cultura de ignorantes. En el aula no debe prohibir. De ignorantes. No debe. Porque el muchacho que está en la secundaria y le ponen un tema de que desarrolle sobre la anatomía, cualquier cosa que tenga que ver con la clase que está recibiendo, el muchacho coge el chat GPT, le dice el tema, le dice lo que esperan y le dice dámelo en 500 palabras. Y es, pero ahí le da el trabajo. Ahí ese me muchacho, está dando la razón. En el aula no debe estar permitido. En la mesa de a la hora de comer no debe estar permitido. A la hora de hacer la tarea, determinadas herramientas que permitan hacer la tarea. Es decir, tú tienes que ir regulando al ser humano, sobre todo al joven, para que el ser humano aprenda de que él no es un dependiente de la máquina, que es lo contrario. La máquina ha sido creada por los seres humanos. Yo te estoy dando toda la razón, pero lamentablemente las personas están formándose en todos los continentes a partir de un aula.
los que no se forman a partir de un aula quedan como si fueran unas rémoras en su sociedad, en su comunidad. Entonces, los que van al aula están recibiendo eso que tú, Mónica y yo queremos, eso que nosotros postulamos, eso que nosotros recomendamos, eso que nosotros demandamos de la educación dominicana. No está sucediendo, Miriam. Mira cómo tú hablas de la hija de la chica tuya que en 4º grado no sabe leer. ¿Qué dijo el Banco Mundial hace 2 meses, 3 meses? Que los niños en el 6º grado, el 64 o 65%, no sabían leer ni sabían pensar. Porque si no saben leer Exacto. de una manera comprensiva y las matemáticas no la han asimilado para tener criticidad, ¿qué es de ese niño? En 6º grado, Claro. Miriam. Ese es el Yo creo que drama aquí hay dos temas dominicano. distintos. Yo creo que aquí hay dos temas distintos. Uno es el chat GPT respecto a mentes perturbadas. Y que son O que perturbadas. perturba mente, ¿eh? Pero ahí yo estoy de acuerdo con Miriam, de que son personas perturbadas, pero vámonos a la raíz de por qué son perturbadas, porque no fueron detectadas a tiempo por su sociedad y por sus escuelas, y no se hizo un trabajo que pudo haber sido simplemente por bullying, porque ese estudiante no aprendió a leer y escribir, o fue agredido constantemente. Entonces, en las escuelas nuestras, no solamente de la República Dominicana, sino en el mundo, nuestro desarrollo intelectual y humano no ha alcanzado a trabajar con estas mentes que se van rezagando y se van distorsionando, por no decir las que vienen ya distorsionadas, que también hay un %. Por un lado esto. Por otro lado, el GPT, el efecto del GPT, ya no en las escuelas, como decía doña Jacqueline y doña Miriam, que definitivamente hay que prohibirlo para las escuelas, sino en posiciones de poder, armamento, guerra. Eso es muy peligroso porque se nos puede ir de las manos. Que sí. De eso habla el libro de Henry Kissinger y habla, de alguna manera, Elon Musk volvió a hablar del tema porque resulta que la inteligencia artificial en la mano del poder político al que tú hacías referencia y en la mano de ese poder político está el poder militar. Y ese ¿Qué espionaje. uso hacen El espionaje. la inteligencia militar en el área, por ejemplo, de la energía nuclear? Sí, sí. China no está hablando. No sabemos lo que China piensa en cuanto a este avance. Y nunca lo de vamos la a saber porque tecnología. no nos lo van a decir. O sea No, que van. es que Entonces, ellos no hablan, pero ellos yo lo que actúan, digo, pero no pero entonces hablan. otro tema importante, doña Jacqueline, el hecho de que se prohíba por 6 meses o se le dé esta pausa, ¿quién va a decir que eso va a pasar de verdad? O sea, estas son cosas que los países lo tienen muy escondido. Entonces tampoco va a ser cierto que se va a parar durante 6 meses o lo que fuese. Estas son cosas clasificadas. O sea, también yo estoy de acuerdo ahí con Miriam de que la tecnología es imparable. Y estoy de acuerdo con usted en el peligro que tiene, pero se va a hacer. O sea, Si tienes un niño en este momento y le permites a ese niño que toda su entretención sea con un aparato, mientras tú mismo estás con el otro aparato o estás haciendo otras cosas. Claro, hay personas que su trabajo no le permite, pero tenga en cuenta de que usted está fallando en sacar a ese niño para el parque, Sí. en llevarlo a montar bicicleta, en llevarlo a los fines de semana a un carrusel, La a vida unos en el aire juegos, libre cada día de es menos para compartir los en niños. familia, de irse para un campo, de irse y decir, bueno, nos vamos, pero aquí se queda, por lo menos en mi caso, no personal, porque no había su aparato, pero de los nietos, sí, en fines de semana de familia era fuera los aparatos. El aparato se quedó fuera y gritaban y hacían de todo los nietos, pero los padres le pusieron. Aquí es para familia solamente. Muy bien. Entonces, Pero Miriam, usted tiene que poner de su Miriam. parte, porque el aparato va a estar ahí siempre. Miriam, déjame decirte algo. El afecto, el respeto y la admiración que te he tenido toda la vida no me permite decirte que quizás tú estás hablando de una sociedad utópica. Pero no es una sociedad. Gracias, Pero Miriam. claro, pero eso no es Gracias. la utopía, Entonces, lo que pasa es que esa utopía se hace realidad en la clase a la que tú perteneces. Tú tienes dos, tres maestrías universitarias, Claro, doctorado. es Tú eres distinto. un fenómeno académico en el país. Esta pero- niña, Mónica, es un fenómeno en su área, que es la arquitectura, ha sido profesora,
pero se ha hecho una gran comunicadora y en la comunicación ha aprendido de todo, que en la escuela no se lo enseñaron. Yo sé que no fue la escuela que lo aprendiste, lo aprendiste nada. tú on your own, de motus propios. Claro. Y yo lo que soy es una maestra. Pero yo te puedo decir que es una utopía pensar que tú vas a prohibir los aparatos. No, pero estamos ¿Cómo de lo va a acuerdo. controlar? ¿Cómo se van a prohibir? Espérate, Miriam, Es yo una pagué por el chat GPT exacto, 4, exacto. yo pagué $70 por un año y a mí no me lo pueden quitar, ¿eh? O me tienen que eso. devolver OpenAI. Pero yo quiero saber para qué caray tú pagaste esos 70. ¿Tú necesitas eso? Yo no lo necesito, pero fíjate cómo yo, Jacqueline, tú no necesitas para yo poder No, hablar. pero está más interesada en la tecnología que cualquiera. Pero Entonces, Sí, es que yo la pero es que veo. entonces no lo Pero pueden ahora ya pasa, prohibir, qué sé yo, no. ¿cuántas horas al día? En vez de estar con sus hijas y sus nietas, ella pasa que yo cuántas horas al día consultando el GPT. Miriam, yo ¿Y para vivo qué? sola. Una yo mujer vivo que sola. sabe todo. Y lo único que hago es trabajar en mi casa. Esa es la vida mía. Trabajar no, pero significa leer, ella te está dando escribir. la razón, que te está diciendo que es que no nos podemos quedar atrás en la tecnología. No, No es que podemos. como maestra yo En tengo la que que ver nosotros- lo que está pasando. en porque la que nosotros necesitamos. Miriam, lo que está pasando va a llegar al aula o debe llegar al aula. ¿Para qué necesito yo una generación de última, una tecnología de última pero ahí generación? estoy con doña Jacqueline, que es que tenemos que saber cómo funciona para evaluarlo y para saber qué va a Bueno, pasar. Miriam, ¿tú sabes cuál ya es? sabe cómo funciona. Mira, Miriam, ¿tú sabes cuál es el centro? El centro de la operación del hackeo de las cuentas de banco y de los teléfonos. Sí. Está en Najayo. En Najayo. Bueno, el que Ahí trabaja en está eso la debe saber operación. de eso. Estamos hablando, voy a usar una palabra muy Lo mío es la bonita. filosofía ahora. Lo mío, Después de la sociología, la lo filosofía. mío es la formación, sobre todo de las clases vulnerables, para que puedan subir, Bueno, sí, lograr pero el empleo yo también y aportar desde- riqueza. Desde dos perspectivas diferentes, pero las dos buscamos lo mismo. claro Mónica que sí, busca claro igual. que sí. Pero No, tú no, sabes lo estamos que en es. Sí, pero hay que estar Tú sabes enterado, lo que es. hay que Que estar enterado. La tarjeta de Una crédito. cosa es estar enterado y otra cosa es tú sumarte a ese arrastre. Mientras se vendan los aparatos, mientras tú estés alimentando ese monstruo económico que va a tirar hoy un aparatico y va a Pero hacer tú que la misma gente acabas vaya de y decir, haga Miriam, filas. que es que eso es una utopía pensar que no va a ser así. No va a ser así, pero el Entonces, ser ese es mi humano es el que papel. tiene que poner sus Miriam, límites. sus límites, individualmente No hablando. es la ley la que te va a poner límite, eres tú como persona. Miriam. Te va a poner, mira, ya a partir de tal hora ya yo no veo más chat. Pero Yo mientras hago tanto- eso, Miriam, estás yo hago hablando eso. del 0.5% de la población. Bueno, pero estoy hablando de lo que yo recomiendo que la gente Estamos- haga. bueno, La eso gente- es claro. real. ¿Por Eso- qué lo- tú vives feliz? ¿Por qué estás Pero, contenta? Bueno, Miriam. yo a tal hora ya yo cierro eso. Si alguien tiene una emergencia conmigo, tiene que llamarme por teléfono. Y yo oigo el teléfono sí, ring, ring, ese sí lo levanto. Pero el chat no. Yo digo, a cierta hora los chats se acabaron. Voy a Miriam. dormir, voy a compartir, Miriam. voy a ver películas. Miriam, Es una esa no recomendación. es la disciplina No, que de se la lleva a todas generalidad. Bueno, yo sé que no. En un Por eso programa, lo estoy en varios diciendo. programas de televisión yo he hablado aquí y en otros del tema del control de los padres sobre el celular y las tabletas de los niños. ¿eh? Hay niños y tú y yo conocemos a esos niños y lo hemos visto tú y yo juntas en diferentes ámbitos, porque socialmente nos reunimos muy a menudo. Óyeme, hay niños que no se bañan con la tableta en la mano porque saben que se daña. Pero para comer tienen que tener no el celular. Se nos estoy hablando acabó de la el tableta. tiempo, pero lo que sí yo creo es que esto es un arma de doble filo. Este chat así es. GPT es un arma de doble filo, es una maravilla, es algo que traerá muchos beneficios, pero si no lo controlamos también podría traer muchos perjuicios desde el aspecto político, convenciendo de manera sagaz que no lo podríamos hacer quizás humanamente a electores de algo que no es cierto, al armamento, en fin, puede ser peligroso. Así como es. todo, como Así todo en es. la vida. Lo has resumido De manera muy que- bien. Lo has resumido muy, muy bien. Y mi papel es estar alerta para decir en programas como este, señores, peligro. Y el gobierno va a tener que tomar una decisión de cómo va a regular. No sé si será la Dirección de Ética, si será la OPTIC, si será el Ministerio de la Presidencia. Yo creo no sé que quién, es muy pero temprano alguien tiene para que el regular, ¿eh? gobierno todavía hable de No, regulación. porque aquí no ha llegado tanto. Se nos nosotros no acabó hemos el tiempo, avanzado. señores. Gracias a doña Jacqueline Bueno. Malagón, a doña Miriam
Díaz, por estar aquí debatiendo estos temas tan actuales y que nos preocupan a todos. Será hasta la próxima.